tengan y mejor las pasen a toda la banda Bandai que está en sintonía de mi canal de Eduardo el Topper Cureño. Y pues como bien lo pueden observar, estoy con un gran maestro, un gran ser humano, un gran amigo, el señor Isidro Cano Luna, meteorólogo de corazón, y pues la verdad es un placer enorme estar con usted, don Isidro. Gracias, mi estimado Eduardo Cureño, el Topper para todos, así nuestro amigo desde hace algunos años. Así que, ¿quién es Eduardo Cureño? ¿Quién sabe? ¿No? Pues el Topper todo el mundo lo conoce. Sí, porque dicen que en la escuela cuando pasaban lista decían Cureño Eduardo. No, quién sabe quién será. Era falta segura. Sí, pero con Topper ya presente, ahí está. Pero el día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que ha sido la temporada de ciclones y huracanes de este 2021. Don Isidro, qué mejor experto en la materia de meteorología que nos puede explicar qué es lo que ha pasado en este 2021, don Isidro. Sí, con todo gusto. Un 2021 muy activo, sobre todo en el Océano Atlántico. Prácticamente se agotó la lista de 21 nombres. Okay. Porque año con año sale una lista con 21 nombres para lo que es el Océano Atlántico y con 23 nombres para lo que es el Océano Pacífico. Nos faltó la letra W, todavía se puede presentar. Claro. Pero Wanda, con eso se cerraría la lista de estos 21 nombres. Está establecida, son 6 listas para 6 años diferentes. Y al séptimo se vuelve a repetir. Y el nombre de huracán que se retira es el que ha causado algunos fallecimientos o mucho daño, y es cuando ese nombre se retira para siempre de las listas y se cubre con otro del mismo género y la misma inicial. Son nombres alternados. Una temporada empieza la letra A, género masculino, y el segundo huracán es género femenino con la letra B. Sí, y al siguiente año es diferente. El primero sería con la letra A, femenino, y el segundo masculino, y a partir de ahí sigue la lista. Huracanes que llevaron los nombres de Katrina, Andrew, Gilberto. Podría estar en la... No lo retiraron. ¿No lo retiraron? Entonces es cuando se retira, sobre todo cuando ocasiona más que daños, muerte. Es cuando se retira para siempre de las listas. Y por tal razón, una activa temporada en el Océano Atlántico, el Pacífico también, el Pacífico Oriental, porque hay que separar lo que es el Pacífico Oriental del Occidental. Claro. ¿Sí? Los huracanes se llaman así por el dios de los vientos, de los indios taínos. Cuando llegan del continente europeo, ¿sí? Y empiezan a ver estos meteoros que no existían, porque ahora ya los hay, ya llegan a llegar hasta en la zona de la península ibérica, ¿sí? Los toma completamente desconcertados, ¿sí? Y por tal razón, al escuchar a los habitantes de esas zonas, sobre todo las islas del Caribe Oriental, en lo que es la zona de las Antillas Menores, gritar la palabra Ouragán, ¿sí? A partir de allí viene precisamente el nombre que se le aplica a huracán. El nombre es regionalizado para lo que es el continente americano, es decir, para Canadá, Estados Unidos, para México, para Centroamérica, para lo que son las Antillas Mayores, las Antillas Menores. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en Australia al mismo efecto se le conoce como Willis Willis. Los Willis Willis en Australia. Así se llaman. Y por ejemplo, es lo mismo, es el mismo sistema circulatorio. Lo mismo, ¿sí? Y los tifones es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que así se le llaman en Japón, en Filipinas, en toda la zona del Océano Índico. Y tiene otros nombres como vaguíos o ciclón reforzado. Ciclón en sí es una zona de baja presión. Eso es lo que hace referencia a la palabra ciclón. Ciclón tropical es el efecto de un huracán y va por diferentes fases. Empieza por ser una zona de baja presión, se va incrementando, intensificando, se convierte en una depresión tropical. Se le asigna un número de acuerdo a la presencia que vaya teniendo. Sí, pero si sus vientos máximos sostenidos alcanzan 63 kilómetros por hora, se convierte en una tormenta tropical. En ese momento se le asigna un nombre propio, de acuerdo a un listado, y si logra llegar a 119 kilómetros por hora, pasa de categoría de tormenta a categoría de huracán. Y ahí conservando el mismo nombre. Si una tormenta tropical o huracán ya con nombre pasa de un océano al otro, del Atlántico al Pacífico, pierde el nombre original. Y adquiere el que le corresponda. El que correspondaría a la lista del Pacífico o del Atlántico. O viceversa.
Entonces esto hay que tomarlo muy en consideración. O sea, un ejemplo, ¿no? Tenemos el huracán Topper en el Golfo de México, andando, haciendo su relajo y todo el rollo, y se le ocurre atravesar lo que es el país de la parte más angostita, ¿no? Lo que es el tramo de Oaxaca, por ejemplo. En el istmo de Tehuantepec. En el istmo de Tehuantepec. Y se brinca a lo que es el Pacífico, pero entonces ya no se llamaría Topper. Se regeneraría. ¿Se regeneraría? Sí, porque cuando va pasando por tierra va perdiendo su poder. Ok. Sí, el huracán o la tormenta tropical se alimenta, sí, de la energía que le brinda el calor y la humedad del océano. Ok. Por ello no hay huracanes todo el año. El primer requisito es la temperatura superficial del agua de mar. Ojo, que tiene que ser 27, 28 grados. 28 grados. O sea que precisamente por eso se desarrollan los huracanes en la temporada de primavera, verano. ¿Por qué? Porque el agua está en condiciones de formar este tipo de fenómenos. Y no nada más en superficie, hasta cierta profundidad, 20, 30 metros, tiene que conservar una temperatura muy cálida. A partir de allí empieza la formación del sistema. ¿Por qué? Porque se empieza a desprender vapor. Y el vapor es tanto, ¿sí?, que se empieza a inestabilizar la atmósfera sobre ese mar, sobre ese océano. Y ese calentamiento es el que va propiciando, pero hay una parte importante, cómo se está comportando la atmósfera en altura. Porque muchas de las veces podemos tener las condiciones en superficie, pero no las tenemos en altura. Y si es así, no se va a desarrollar, no va a crecer. Pero generalmente en lo que es el verano y parte del otoño es cuando ya son las condiciones atmosféricas precisas, tanto en superficie como en altura, para dar la formación a estos ciclones, estas zonas de baja presión intensa que van creciendo y nos van generando estos meteoros que por un lado traen muchos daños, pero por otra parte son muy benignos. Tenemos el caso muy concreto de lo que es este huracán Pamela, por poner un ejemplo, que al momento de tocar las costas de Sinaloa causa mucho daño, devastación, lluvias torrenciales, ¿sí? Vientos huracanados, altas marejadas, pero esto lleva lluvia al centro del país, entonces empieza el llenado de presas y van a enfrentar la temporada invernal ya con presas, por lo menos con una capacidad, ¿sí?, de agua, en un acumulamiento importante para enfrentar el siguiente año. Y esto es benéfico porque estados como Zacatecas, Durango e inclusive la parte norte del país como es Coahuila, Chihuahua, la zona de Nuevo León inclusive también aprovechan el paso de estos sistemas que ya no llegan en esa categoría de huracán porque se van degradando. Sí, claro. Ahora la inversa, cuando bajan de 119 kilómetros por hora, ya se conocen otra vez como tormenta tropical, manteniendo el nombre, y si siguen bajando a depresión tropical, y ahí ya sí les aplica el nombre que tienen ya adoptado. Claro. Entonces, por tal razón, esta temporada muy activa, el huracán Grace para las costas de Veracruz, la zona de Tecolutla, la zona de la Barra de Cazones, con severas afectaciones. Y la consecuencia que tenemos en el estado de Veracruz es que conforme va ingresando a tierra, se encuentra de frente con la Sierra Madre Oriental. Le sirve como pared. Baja el efecto del viento, pero se incrementa el potencial para la lluvia. Por eso las fuertes precipitaciones en la zona de la Sierra de Misantla, la zona de Jalapa, todo lo que es la zona de montaña, es la consecuencia del golpe de lo que es el vórtice u ojo de un huracán o una tormenta tropical. Cuando se enfrenta con la Sierra Madre Oriental, choca con ella, y como hay cierto número de kilómetros de distancia de la zona de costa a la cima de la Sierra Madre Oriental, ¿sí?, es cuando se nos dan estas fuertes precipitaciones y el consecuente efecto, incremento en el nivel de los ríos, lluvias torrenciales, vienen inundaciones en ciudades, sobre todo con este desorden que se dio en los últimos años, en las últimas décadas, de que la necesidad de vivienda llegó a construir en zonas de riesgo y en zonas de alto riesgo, y por ello el agua cuando llega, dice yo llegaba aquí y ahora me encuentro con un una mancha urbana, ¿no? Exactamente, hay puro concreto, hay puro cemento, pues a algún lado tengo que escurrir. Y por eso ahora vemos afectaciones tan severas como se han presentado en ciudades, como lo es la zona de Lerdo de Tejada, en la zona de Saltabarranca, y como se han presentado en el centro histórico del municipio de Veracruz. Bueno, ¿cómo explicamos, don Isidro, que en el mero malecón, en el paseo del malecón, se inunde y tengamos ahí a unos metros el mar, ¿no? Teóricamente una ciudad junto al mar no tendría por qué inundarse. Claro. ¿Sí? Por las condiciones de descarga que van precisamente ahí, pero bien lo dices. Muy notable que en los últimos 5 años se han dado inundaciones
En esta zona en donde ahora estamos, en lo que es el Boulevard Ávila Camacho, estamos en el municipio de Veracruz, estado de Veracruz, en México, y por ello, sí, es que se presentan y seguirán presentándose, se los tengo que decir, de manera frecuente estas inundaciones en lo que son las ciudades. Generalmente en la zona de montaña, por su misma condición de territorio, la absorción se va presentando, lo que nos va dando ese incremento de ríos, pero en las ciudades que climatológicamente están consideradas como islas de calor, incrementa más la temperatura, sobre todo en esta época en que tenemos un calentamiento muy importante en lo que es una zona precisamente de ciudades, sobre todo en zonas metropolitanas, en lo que es Veracruz, Boca del Río, Medellín, con el crecimiento que tiene. Sí, la temperatura puede ser una en el centro de la ciudad de Veracruz, y se mueve uno tantito hacia una zona arbolada y es muy diferente la temperatura, porque la parte de los árboles también juega un papel importante. Una zona arbolada representa más oxigenación. Y eso, además de ser favorable para la salud, es muy propicio también, sí, para que las temperaturas no se incrementen tanto. Y ahora que mucho se maneja el término de la sensación térmica, todavía te lo debo decir, al principio de los 90 no se usaba el término sensación térmica, era la temperatura. No, era la temperatura tal cual, ¿no? La que te marcaba el termómetro, y se tuvo que utilizar el término sensación térmica, la sensación del ser humano ante el concepto de alta temperatura con elevado porcentaje de humedad relativa en la atmósfera. Entonces, ¿qué representa esto? Millones de partículas higroscópicas flotando en el ambiente que no las podemos observar, pero que ahí están debido al aire húmedo y cálido que está entrando al territorio veracruzano. Y en el ser humano, sí, por eso se siente el cuerpo pegajoso. Pegajoso, de hecho, los que utilizamos lentes cuando estamos en el aire acondicionado, salimos al ambiente, se nos empieza a empañar lo que son los espejuelos, ¿no? Efectivamente, esa es la razón que se presenta. Hay un taponamiento en lo que son tus poros. Por ello, el ser humano nos presenta esta condición. Sí, hay que tomarlo muy en consideración, muy en cuenta, porque todavía nos dejan estas afectaciones. Claro que sí. Entonces, pues ahí ya tenemos ahí toda la información de don Isidro Cano. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de mi canal de Eduardo el Topper Cureño. Es un placer, don Isidro, como siempre. Como siempre, a sus órdenes, mi estimado Lalo, y seguiremos participando. Muchísimas gracias. Ahí estamos a través de mi canal de Eduardo el Topper Cureño. ¡Auch!